Con el verano a la vuelta de la esquina, Europa está en plena desescalada de las restricciones. Según avanza la vacunación y con las cifras de contagios en general descendiendo, las limitaciones de movilidad se han ido relajando. Países como España esperan salvar la temporada de turismo y reducir el impacto del coronavirus en la economía. Pero los epidemiólogos advierten de la necesidad de mantener ciertas normas de prevención como la distancia y el uso de mascarillas. Hola y bienvenidos a nuestro especial sobre la COVID. España suma ya más de 80.000 muertes por coronavirus. Tras pasar una tercera ola, el número de contagios sigue disminuyendo mientras crece el ritmo de vacunación. Algo más del 21% de la población ha sido inmunizada. Hay motivos de optimismo, pero los virólogos llaman a la cautela. El Gobierno acaba de aprobar un plan de medidas a nivel nacional. Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como Madrid, dicen que no las van a cumplir, en particular las referidas a la hostelería y el ocio. La normalidad incipiente se puede sentir en todo Madrid. Las vibrantes noches de la ciudad se han acercado recientemente a lo que eran antes de la pandemia. Los bares y restaurantes están llenos. Bien, contentos de poder volver a meternos un poquito en el ocio nocturno. Hemos notado sobre todo un aumento del consumo en el rango de horas de 11 de la noche a 12, porque son horas muy comerciales para un bar y el consumo no son tapas, sino que ya son gin tonic, ya son copas, entonces a nivel de facturación sí que se ha notado. Un empujón muy bienvenido por los propietarios, que nunca fueron compensados por los efectos de la pandemia. Desde que España levantó el estado de alarma, los bares y restaurantes han ido ampliando constantemente sus horarios. Los toques de queda se han cancelado en gran medida y se permiten nuevamente los viajes no esenciales entre regiones. El fin de las restricciones se recibió con festejos en las calles, algo que lamentaron muchos españoles. Las tasas de infección en España están cayendo, pero en Madrid siguen más altas que en otros lugares. Después de más de un año, los trabajadores sanitarios están muy estresados. Algunos renuncian a trabajar con enfermos de COVID. Por eso, muchas personas con las que hablamos son cautelosas. Quieren disfrutar de sus nuevas libertades, pero de manera responsable. Juan David Fuentes García no ha visto a su familia en 9 meses debido a las prohibiciones de viajar en España. Está planeando una visita muy esperada. Y ahora que abren las puertas tenemos muchas ganas de vernos, pero también tienes miedo. Nuestro caso es particular porque mi padre falleció en junio del año pasado por COVID. Hicimos el funeral y las veces que nos hemos visto ha sido para tratar cosas de la muerte de mi padre. No hemos tenido una vida de familia. Mi madre no ha visto a su nieta, a mi hija. No hemos compartido. No hemos tenido momento para reflexionar sobre lo que ha pasado. Aunque su madre está vacunada, Fuertes quiere tomar todo tipo de precauciones para que la visita sea segura. La realidad es la que es. Si el virus está aunque se levanten las restricciones. Pero es cierto que te permitan hacerlo, se te quita un peso sobre los hombros, te da cierta libertad. Los propietarios de bares como Simón Alfaro son optimistas. Y claro, un negocio como la hostelería que vive del día a día no se puede permitir cerrar, Pero bueno, yo la verdad que estoy confiado y creo que ya de aquí a después de verano mejorará mucho el tema social, el ocio nocturno, los bares y demás. Hasta entonces, España intentará disfrutar de esta frágil libertad, esperando que millones de personas más reciban la vacuna y que las variantes del coronavirus se puedan mantener a raya. Pues bien, de esto vamos a hablar con el epidemiólogo José Félix Hoyos, presidente de Médicos del Mundo. Doctor Hoyos, muchas gracias por conectar con nosotros. ¿Cómo ve la situación en España? Hemos visto estas imágenes en Madrid de bares y restaurantes llenos. ¿Cree que puede producirse aún un repunte de casos y que otra vez se agrave la situación?
Bueno, soy expresidente de Médicos del Mundo ahora en este momento, pero sí, efectivamente sobre esta circunstancia, ahora mismo, bueno, pues hay un porcentaje de la población española que está vacunada, que está creciendo. Estamos trabajando en España para que aumente el número de casos de personas vacunadas y lo cierto es que hay algunas comunidades que están teniendo un pequeño repunte con esta relajación de las medidas de distanciamiento social, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho hay personas jóvenes que están ingresando en los hospitales y que bueno, pues si están ingresando alguna de ellas en malas circunstancias y todavía sigue habiendo personas que fallecen. Hasta que no tengamos un porcentaje de vacunación suficientemente elevado como para evitar el contacto de personas susceptibles con personas portadoras o personas que están infectadas, incluso personas vacunadas que están infectadas, tendremos que seguir manteniendo esas medidas de distanciamiento social o esas medidas no farmacológicas que nos pueden proteger y que pueden proteger a toda la población de todavía tener, desgraciadamente, pues que lamentar algún contagio grave o algún fallecimiento. Es decir, que vamos por buen camino, hay que acelerar la vacunación en la medida de lo posible, pero todavía no estamos en una situación de absoluta libertad, ¿no? Entonces, seamos precavidos y tengamos todavía esas medidas de prevención. Los ingresos del turismo son muy importantes en España y ahora con el verano el sector de la hostelería espera recuperar parte de lo perdido. ¿Qué medidas cree usted que habría que tomar? Bueno, hay una primera medida que está muy clara, ¿no? Y es transmitir un mensaje unívoco por parte de las autoridades que puedan unificar de manera, digamos, precavida todas las intervenciones que se produzcan en distintos lugares de la geografía española, ¿no? Y eso ocurre no solo en España, sino también en el resto del mundo, ¿no? Es muy importante en epidemias trabajar con medidas homogéneas y que sean fácilmente entendidas por la comunidad. Hay que acelerar la vacunación, como comenté anteriormente, en la medida de lo posible. Yo creo que a finales de junio y en julio pues tendremos un porcentaje muchísimo más alto, como está ocurriendo en muchos otros países de Europa. Hay que vigilar las variantes de preocupación que están viniendo de otros lugares y que están haciendo que pueda haber una enfermedad más grave o que pueda escaparse, en cierto modo, a esa protección de la inmunidad natural adquirida por la enfermedad o de las vacunas. Y, sobre todo, hay que seguir trabajando con la población para que se sepa que, a pesar de que se esté vacunado, es posible transmitir, aunque probablemente en menor medida, la enfermedad, y que eso significa que las medidas no farmacológicas tienen que seguir imperando, ¿no? Lo que ocurre ahora mismo es, como en otros países de Europa y del mundo que ya tienen un porcentaje de vacunación muy alto, ¿no? Es que en muchos casos aumenta el número de contagios, pero lo que no se hace es tensionar el sistema sanitario, que es lo que ocurría anteriormente, es decir, que no hay tantos ingresos, lo cual no significa que no siga ingresando gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que, digamos, contrarrestar unas medidas con otras y sobre todo ser prudente y ser precavido y no liberarlo todo de repente, porque eso podría producir un rebote que no sería para nada aconsejable. Doctor Hoyos, en España o aquí en Alemania se percibe ya bastante cansancio pandémico entre la gente. ¿Cree usted que en general en Europa la gestión de la pandemia ha sido la adecuada si comparamos, por ejemplo, con otros países como Nueva Zelanda o Corea del Sur? Bueno, lo cierto es que las cifras hablan por sí solas, ¿no? O sea, que hay países que tienen una población similar a la que pueda tener España, ¿no? Y han tenido un número de muertes que en ocasiones está, pues, 10. O sea, que es que hay que multiplicar por 10 el número de muertes en Corea del Sur para acercarse a las que tenemos en España, ¿no? Se han utilizado medidas mucho más estrictas, con una participación comunitaria mucho más alta, con una transmisión a la comunidad mucho más eficaz. La transmisión a la comunidad y las medidas que se toman por parte de la comunidad no están reñidas con las libertades individuales. De hecho, en algunos países las libertades individuales se han respetado más trabajando con una estrategia de cero COVID, ¿no? Que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Corea del Sur o en Japón o en Nueva Zelanda o en Australia, ¿no? Evidentemente esas medidas son mucho más eficaces y no hemos conseguido ejecutarlas adecuadamente en Europa, quizá porque hemos pensado que esto era Europa, ¿no? Y que teníamos una capacidad del sistema sanitario que era mayor de la que esperábamos. Trabajando en epidemias hay algunas cuestiones que tienen que ver con el control de la epidemia que no dependen solamente de la calidad del sistema sanitario, que también, y yo creo que tenemos que plantearnos, sobre todo para el futuro, qué vamos a hacer o cómo vamos a responder a esto y prepararnos para una posible epidemia en el futuro que puede venir en cualquier momento y que, desde luego, de momento no hemos sido capaces de desarrollar ese marco de trabajo en epidemias tan importante y que es importante para trabajar en el futuro, ¿no? Pues, doctor José Félix Hoyos, muchísimas gracias por estas explicaciones.
Vale, muchas gracias a ustedes. 2.000 millones de dosis de vacunas han sido administradas ya en el mundo. Todo un logro, solo que las dosis están repartidas muy heterogéneamente. Veamos. América del Norte y Europa han puesto ya unos 370 millones de vacunas cada una. Sudamérica, donde se registra un alto grado de incidencia, solo llega a las 123.000 dosis. África, con sus más de 1.300 millones de habitantes, solo ha recibido 34 millones de dosis, mientras que Asia va a la cabeza con más de 1.000 millones de vacunas. Impulsar al mismo tiempo la inmunización y el turismo. Esto es lo que se ha propuesto el gobierno rumano al convertir uno de los sitios más visitados del país en centro de vacunación. Veamos. Bran, o en alemán Würzburg, está en los Cárpatos del Sur, en el corazón de Rumanía. El castillo medieval de la aduana era más conocido como el castillo de Drácula. Se dice que el príncipe Vlad, el modelo histórico del imaginario vampiro, vivió aquí. Más de 1 millón de turistas de todo el mundo visitan el castillo cada año. Ahora hay una nueva atracción: vacunas para todos. Hablamos con Valeriu Gheorghita, responsable de la campaña de vacunación en Rumanía. La ubicación es única. Estamos contentos con la idea de organizar un centro de vacunación aquí. También es un lugar idóneo para que los turistas de fin de semana se vacunen. Justin es alemán, trabaja en Rumanía y ha sabido por sus amigos que tiene la oportunidad de vacunarse en el castillo de Drácula. Puesto que en Alemania aún no nos toca el turno, pensamos, echemos un vistazo. Ayer condujimos hasta aquí, lo vimos todo y luego decidimos que vendríamos a vacunarnos esta mañana. Personas de diferentes partes de Europa vinieron durante el fin de semana para vacunarse en Bran. Además de la vacunación, también obtuvieron un diploma especial. Es algo especial. Puedes ver el castillo y, por supuesto, todo tiene que dar un poco de miedo. Como debe ser. La idea gusta a los turistas, también a Justin. Le enseñaré esto a mi hijo pequeño y en un par de años le explicaré cómo eran las cosas hoy. Vacuna en lugar de mordiscos en el castillo del legendario vampiro. El coronavirus reescribe las leyendas. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID. Muchas gracias por su confianza. Cuídense mucho y hasta pronto.